La Biblia es mucho más que un libro antiguo. Es una colección de relatos que han trascendido generaciones, enseñando y transformando vidas. Entre sus historias más conocidas se encuentra la de David y Goliat, una historia que ha cautivado a creyentes y no creyentes por igual. Este enfrentamiento es un símbolo de cómo la fe, el coraje y la confianza en Dios pueden hacer que lo imposible se vuelva posible. Hoy exploraremos cada rincón de esta historia, el contexto histórico, los personajes involucrados y, lo más importante, las lecciones que todavía nos pueden cambiar la vida. Para entender la historia de David y Goliat, es esencial comprender el contexto de la época. Israel estaba en constante conflicto con sus vecinos, entre los que destacaban los filisteos. Estos eran un pueblo de origen incierto, conocido por sus avances en la metalurgia y su destreza en la guerra. Su dominio de las armas de hierro les daba una ventaja sobre los israelitas, que aún utilizaban herramientas y armas más primitivas. El campo de batalla elegido fue el Valle de Elá, un lugar estratégico que separaba a los dos ejércitos. Durante 40 días, Goliat, el gigante filisteo, se presentó cada mañana y cada tarde, desafiando a los israelitas y provocando terror en sus corazones. ¿Quién era este guerrero? Goliat no solo era alto, era una verdadera máquina de guerra, con una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos y una lanza cuya punta sola pesaba casi 7 kilos. Su presencia intimidaba y su voz resonaba como un trueno, desafiando y humillando al ejército de Israel. En medio de esta escena de miedo y desesperanza, aparece David, un joven pastor de Belén. No era un soldado ni tenía entrenamiento militar. David era el menor de 8 hermanos y pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Pero aunque era joven, su corazón estaba lleno de coraje y fe. David había aprendido a confiar en Dios en su soledad como pastor, enfrentándose a leones y osos que amenazaban su rebaño. Cada desafío superado reforzaba su fe, y esto lo preparó para el reto que estaba por venir. David llegó al campamento no para luchar, sino para llevar comida a sus hermanos mayores que formaban parte del ejército. Sin embargo, al escuchar las amenazas de Goliat y ver el miedo en los ojos de los soldados, algo se encendió en él. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó David, sorprendido de que nadie tuviera la valentía de enfrentarlo. La noticia de la valentía de David llegó rápidamente a oídos del rey Saúl, quien decidió llamar al joven para escuchar sus intenciones. Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre alto y fuerte, pero incluso él temía a Goliat. Cuando David se presentó ante él y declaró que enfrentaría al gigante, Saúl se mostró escéptico. David le contó cómo había vencido a leones y osos para proteger a sus ovejas, diciendo: «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Convencido por la pasión y la fe de David, Saúl accedió, pero intentó equiparlo con su propia armadura. David, sin embargo, descubrió rápidamente que la armadura era demasiado pesada y le impedía moverse con libertad. Con una sonrisa, se la quitó y optó por enfrentarse a Goliat con lo que conocía: su honda y 5 piedras lisas del río. Este acto no fue una muestra de imprudencia, sino de confianza en su propia experiencia y en Dios. El sol se alzaba sobre el valle de Elá mientras David avanzaba hacia el gigante. Los soldados israelitas contenían el aliento, y los filisteos miraban con incredulidad y burla. Goliat
Al ver al joven, lanzó una carcajada. «Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos». Pero David no se dejó intimidar. Con una voz firme y llena de fe, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». La batalla fue breve, pero impactante. David lanzó una piedra con su honda, y ésta impactó en la frente de Goliat con una precisión milimétrica. El gigante cayó al suelo, y el silencio se apoderó del campo. El joven pastor corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó su espada y lo decapitó, mostrando a todos que la victoria era de Israel. La valentía de David inspiró al ejército israelita, que avanzó y derrotó a los filisteos ese día. La historia de David y Goliat no es solo una leyenda antigua, es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede mover montañas. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que el tamaño de nuestros problemas no importa cuando nuestra fe es grande. David no era el guerrero más fuerte ni el más equipado, pero su fe en Dios le permitió vencer lo que parecía imposible. Segundo, nos recuerda la importancia de ser auténticos. David rechazó la armadura de Saúl, porque sabía que no era él mismo con ella. Optó por enfrentarse a Goliat con lo que conocía, con lo que le hacía sentirse seguro. Este es un recordatorio para todos de que no necesitamos imitar a otros para enfrentar nuestros retos. Debemos ser nosotros mismos y usar nuestras propias habilidades y experiencias. Tercero, la historia nos enseña que la preparación es clave. Aunque David confiaba en Dios, también era hábil con la honda gracias a años de práctica. La fe debe ir acompañada de acción, y David combinó ambas para lograr su victoria. Hoy, todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Puede ser un problema financiero, una enfermedad, un desafío personal o profesional, o incluso el miedo al fracaso. La historia de David nos recuerda que estos gigantes no son invencibles. Debemos enfrentarlos con fe y coraje, recordando que como David, no estamos solos. Podemos encontrar nuestra fuerza en nuestras creencias, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestra propia determinación. Además, es esencial recordar que la preparación y la experiencia que adquirimos en los momentos difíciles de la vida nos preparan para los grandes desafíos. David no habría estado listo para enfrentar a Goliat si no hubiera enfrentado antes a los leones y osos. Cada reto que superamos nos fortalece para el próximo. La historia de David y Goliat nos enseña una verdad atemporal. No importa cuán gigantescos sean nuestros desafíos, ni cuán pequeños o incapaces podamos sentirnos frente a ellos. Con fe, determinación y confianza en nosotros mismos, podemos vencer los obstáculos más grandes que se presenten en nuestro camino. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o la apariencia, sino en el corazón y en la fe que depositamos en nuestras acciones. Ahora te pregunto, ¿qué gigante estás enfrentando en tu vida? Puede ser una dificultad en tu familia, un reto en tu trabajo o incluso una lucha personal. Sea lo que sea, toma este momento para reflexionar y preguntarte, ¿qué pasos puedes dar hoy para enfrentarlo con valentía? Nos encantaría saberlo. Deja tu comentario abajo y comparte cómo esta historia te inspira a superar tus propios retos. Tu historia puede inspirar a otros que también enfrentan gigantes en sus vidas. Si disfrutaste de este relato y quieres seguir recibiendo mensajes de fe y motivación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
Haz clic en me gusta y activa la campanita para que nunca te pierdas un nuevo video lleno de esperanza, propósito y aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Recuerda, no estás solo en tus batallas y siempre hay fuerzas más grandes que te acompañan. Hasta el próximo video.